Hola, ¿cómo están? Yo aquí un poquito mal de la garganta, pero con el afán de no posponer más la revisión de las obras que nos faltan comentar, nos quedamos con las obras pertenecientes a la corriente indigenista. ¿Se acuerdan? Ciro Alegría con Los Perros Hambrientos, Enrique López Albújar con Matalaché y José María Arguedas con Ríos Profundos. Ahora nos tocaría pues hablar sobre el modernismo, corriente literaria que surge, a diferencia de todas las otras como hemos visto, cuyo origen es en Europa. Esta surge en América y es considerada como el aporte de América a la literatura universal. Su creador, su fundador fue el escritor nicaragüense Rubén Darío, pero aquí en el Perú su representante es José Santos Chocano, pero también se le considera como precursor a don Manuel González Prada. Surge en América a finales del siglo XIX y avanza hasta las primeras 2 décadas del siglo XX. Coincide con el avance científico, la aviación, el automovilismo, la telegrafía, la telefonía, etc., por lo cual se le considera pues la Belle Époque, ¿no? La bella época. El modernismo, literariamente hablando, pues sin dejar de buscar en la poesía la musicalidad, la sonoridad, la eufonía, se aprecia también en ella una tendencia al exotismo, a la nostalgia y a la fantasía. José Santos Chocano, llamado también el Cantor de América, tiene su obra cumbre en Alma América, donde se encuentran pues los poemas Blasón y Los caballos de los conquistadores, entre otros, porque en realidad son 100 sonetos los que comprende este libro. En ella, como en toda su obra, lo que hace Chocano es una unión, una mezcla, funde la historia, la geografía, la flora, la fauna de América, ¿no? De eso, y lo logra, sobre todo en la mayoría de sus obras, específicamente en Los caballos de los conquistadores. Sus versos son sonoros, con mucho exotismo, y también utiliza una métrica bastante diversa, en decasílabos, en eneasílabos, en fin, ¿no? Pero el recurso que es mucho más notorio es la descripción. También utiliza pues la metáfora, el símil, pero la descripción es lo que mejor realiza, sobre todo en esta, cuando nos describe pues a los caballos, animal tan hermoso, de acuerdo a su descripción, fuertes, ágiles, ¿no? Y que hicieron posible, en cierta forma, la conquista de América. También ahí en este poema se aprecia el sentir de él, cuando dice que es medio inca y medio español. Expresa su total admiración hacia los ancestros, hacia los incas ancestrales, los que gobernaron el imperio incaico. Luego del modernismo surge una variante de esta corriente llamada el arielismo, cuyo fundador es el escritor uruguayo José Enrique Rodó, con su obra Ariel. En el Perú, su representante es don José de la Ribabueno. Es un gran historiador y ensayista, siendo su ensayo más importante La historia en el Perú, pues resulta el más metódico que por primera vez se hacía. También escribe Carácter de la literatura del Perú independiente y el Perú histórico y artístico, entre lo que se refiere
a- al aspecto histórico, pero también hace una novela llamada Paisajes Peruanos, que es una obra muy, muy importante, la descripción de los paisajes que presenta, pero la crítica fue muy, muy cruel al decir que se esmeró en los paisajes, en la naturaleza, en la diversidad de plantas y animales, pero no se fijó en el sufrimiento de los moradores, de los pobladores de las regiones andinas. Luego del arielismo vimos el movimiento colónida, este movimiento que se presenta en el ocaso ya del modernismo, surge para renovar la literatura nacional, que era para ellos una vulgar rapsodia de la más mediocre literatura española. Con ello surge pues la peruanidad en los temas, la nostalgia por la vida provinciana y en hechos diarios y sencillos. Fue de corta existencia, pero se opuso al modernismo, al arielismo, al academicismo y oligarquías antecedentes. Esto que profundizó luego el vanguardismo. El representante de este movimiento colónida es don Abraham Valdelomar, con su obra El Caballero Carmelo. Vimos que El Caballero Carmelo es un cuento muy conmovedor que nos eriza la piel, digamos, solamente por la ternura que inspira este gallo, ¿no? Obsequiado por el hermano mayor a la familia y que se convierte en otro miembro más de ella, cuya trayectoria a través de los años se convierte pues en el más famoso gallo. Está conformado por 6 capítulos cortos, ¿no? Tiene una narración lineal, sencilla, ¿no? Presenta pues claramente el inicio, el clímax y el desenlace. ¿Ya? Un desenlace que es el que nos conmueve hasta en lo más profundo al saber que este gallito tan amado y tan querido por la familia muere. Después de haber dado pues su último esfuerzo a llevar en alto el honor de la familia. Un cuento de verdad muy, muy lindo, muy tierno. En el movimiento colónida también surge la figura de don José Carlos Mariátegui. Si bien es cierto, en ese momento todavía no era el protagonista, digamos, puesto que lo fue don Abraham Valdelomar, años más adelante surgiría ya su figura como el gran escritor crítico, literario que fue en vida y que perdura hasta la fecha, ¿no? Su obra, Los 7 ensayos de la realidad peruana, pues es una obra cumbre, una obra que nadie puede dejar o nadie ha dejado de revisar en algún momento de la vida estudiantil y más adelante también. En esta obra pues nos da su percepción, su interpretación de la realidad peruana en todos los aspectos de que se desarrollan en ella, ¿no? En el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto literario. Así nos habla pues de la realidad peruana desde la época incaica, ¿no? Con su apreciación muy personal y crítica, como digo, siempre, ¿no? También sabemos que fue revolucionario, fundó el Partido Socialista en el Perú, ¿no? Fundó varios periódicos, La Labor, La Razón, etcétera. Tuvo mucha trayectoria en vida y su obra pues perdurará hasta los últimos días de nuestras vidas. Bien, también otro personaje
que estuvo en este movimiento Colónida, que albergó pues a escritores jóvenes, a escritores ya con nueva mentalidad, tanto literaria como política, ¿no? Fue don José María Eguren, que fue el representante del simbolismo en el Perú. Una corriente literaria que se originó en Europa, en Francia, y llega a nuestro país a finales del siglo XIX. Se caracteriza por la creación de un mundo ideal totalmente imaginario, basado en sueños, ideas, emociones, donde pues nos vamos a encontrar con ángeles. No permiten que el lector comprenda nada, simplemente que sienta. Se basa en sueños, emociones, y al ser escritas pues tienen un alto contenido espiritual y religioso. Su representante es pues, como hemos dicho, don José María Eguren. Escribe su primera obra, Simbólicas, y luego su segundo libro, La canción de las figuras, donde encontramos el famoso poema pues La niña de la lámpara azul, que lo vimos en el video originario de este tema, el simbolismo. Luego del simbolismo vendría ya una corriente, el vanguardismo. El vanguardismo pues asume como medio de expresión la originalidad y el uso riguroso de la imagen. Acompañan al vanguardismo peruano los siguientes acontecimientos: la presencia económica cada vez mayor de los Estados Unidos, influencia política, cultural de la Revolución Socialista de Octubre. La sociedad se convulsiona por la lucha del establecimiento de la jornada de las 8 horas, ¿no? Y se funda el Partido Socialista del Perú, que hemos dicho pues que lo funda don José Carlos Mariátegui, ¿no? En esta corriente sobresale don César Vallejo Mendoza. Acuérdense que también vimos de él sus poemas humanos, ¿no? También su obra Trilce y Los Heraldos Negros, que es la expresión de su infancia, recuerdos de familia y ser parte de un pueblo marginal, ¿no? Y ya en Poemas Humanos ya es un poema social, ¿no? Y España aparta de mí este cáliz se identifica con la Guerra Civil Española. También tuvo muchas obras de teatro, ¿no? Y también hizo ensayos. César Vallejo pues es un escritor que también, como casi todos, ¿no? Debemos leer, ¿no? Y apreciar la belleza de sus poesías. A César Vallejo se le dice que es el poeta de la subjetividad, porque va más allá de la apreciación de este mundo, ¿no? Es un poeta que se eleva a un nivel de qué pasará después de la muerte, ¿no? Esas preguntas que nos hacemos quizás o nos hemos hecho en un momento de nuestras vidas y que no tiene respuesta, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, con esto... Bueno, de esta manera, pues, terminamos de comentar las 10 últimas obras de las 20 que ya venimos comentando desde que iniciamos esta inusitada pero deseada aventura de tener un canal donde poder dar a conocer las principales obras de la literatura peruana. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.